Okay, hello everyone. My name is Ifeoma Odunlami, immigration attorney from New Jersey, from the law firm of Odunlami Law Firm. Hola a todos, ella se llama Ifeoma Odunlami, ella es la abogada de este law firm, Odunlami Law Firm, que está ubicado en Nueva Jersey. So I have here Tanya, who is going to be translating from Spanish to English. Y soy yo, Tania, yo me voy a interpretar hoy para la abogada al español. Okay, so how is everybody? I'm really excited to come on today because I have a really great topic for everyone. ¿Cómo están todos? Ella está bien feliz para hablar con ustedes. Ella tiene un tema para compartir con ustedes. So today I'm going to talk about a question that I get asked all the time, and I'm going to give some background information so that you guys understand, get some more information, okay? Hoy ella va a hablar sobre una cosa que siempre la gente me pregunta para darse un fondo de información para que ustedes puedan entender un poco más sobre sus propias situaciones. So the topic I'm going to talk about is, I'm going to talk about the difference between adjustment of status and consular processing. El tema de hoy sería el procedimiento consular o el cambio de estatus o arregla de su estatus. So a lot of my clients call and they want to know how they can stay inside the United States and get their green card without having to leave the country. Muchos de nuestros clientes quieren saber cómo se pueden cambiar su estatus adentro de los Estados Unidos sin salir del país. So as a backup, I'm going to go over the people that can file for you and how it's going to work out depending on how you came into the United States. Primero ella va a explicar cómo se puede cambiar su estatus o se puede hacerlo consularmente, dependiente a la persona que está pidiéndote y también a la manera como entró a los Estados Unidos. Okay. So if you're a U.S. citizen, you can file for your spouse, you can file for your children, you can file for your parents, and you can file for your siblings. Si es un ciudadano, se pueden pedir por su esposo o esposa, se puede pedir por sus hijos, por sus padres y por sus hermanos. If you're a green card holder, you can file for your spouse and for your children. Si es un residente permanente, se puede pedir por su esposo o esposa y por sus hijos. All right, and for green card, it has to be unmarried children. If you're a green card holder, you can only file for married children. Y para los residentes solamente se pueden aplicar por sus hijos si sus hijos son solteros. No se pueden casar o estar casados. Okay, so let's discuss the different ways of coming to the country and how that affects your filing. Y ahora nos vamos a hablar sobre la manera que entró y cómo eso se afecta a su petición. So let's assume that you have a child who's 21 years old and above, and he can file for you as a parent. And you came into the United States through the border without a visa. You would have to, the way to get your green card would be different from somebody who came in with a visa that is expired. Si uno tiene un hijo más que 21 años que sea un ciudadano y usted es una persona que cruzó la frontera sin inspección, eso sería un procedimiento diferente para la gente que entró con una visa. So in that case, because you came in without a visa or without permission, so to speak, you can get your green card, but you have to go back to your country after getting permission or forgiveness for coming in without a visa. Para la gente
en el caso de la gente que entró a los Estados Unidos cruzando la frontera sin inspección o sin permiso, la manera que se pueden hacer la petición y para tener su tarjeta verde, su residencia, se pueden hacer la petición, pero también se puede tener, se va a necesitar un permiso para salir antes que saliendo de los Estados Unidos, pero sería un procedimiento consular. Okay, so in that case, right, your child wants to file for you, your child is over 21, but since you came in without a visa, you have to get an approved waiver before you leave, because if you leave without the waiver, you will be time barred from coming back. Si uno tiene, en este caso, si uno tiene un hijo que tiene 21 años o más, tiene que tener un permiso aprobado antes que salir. Si uno sale de los Estados Unidos antes que tener ese tipo de permiso, lo que pasará es que tiene que quedar en su propio país, que van a tener un barra permanente. So what do I mean by time barred, right? What that means is that depending on, excuse me, I'm going to turn this down. Depending on how long you've been in the United States without lawful presence, you could be barred from coming back for either 3 years or for 10 years. Cuando ella dice la barra de tiempo, se puede ser un barra permanente, barra de 10 años o barra de 3 años. Y eso es muy dependiente al tiempo que uno se quedó en los Estados Unidos ilegalmente. Okay, actually, I'm stepping ahead of myself. Let's go back a little. If you came in without a visa, you can only do consular processing, which means you have to leave the country to be able to come back, unless you qualify for a humanitarian visa, and that's what I'm going to talk about next. Ella quiere revisar, ella fue un poco adelante, pero de revisar para la gente que vino a los Estados Unidos sin una visa, tiene que salir. No hay una manera con una petición familiar que uno se puede quedar en los Estados Unidos para arreglar su estatus, tiene que salir y hay una manera de pedir un permiso de salir. Y ella va a explicar un poco más de eso. So what is a humanitarian visa? That would be if you're coming with if you're applying for a VAWA, which is Violence Against Women's Act. Una de las maneras que uno se puede quedar en los Estados Unidos sin salir es de usar visas humanitarias, y una de esas tipos de visas son de VAWA. If you're applying through a U visa, if you're applying to get a U visa, which is the visa you get when you've been the victim of a crime and you have helped the police or authorities in some way. La segunda es una aplicación para una visa U, y eso es las visas que son para la gente que fueron víctimas de un crimen y uno tiene que ayudar a la policía y las investigaciones de este tipo de crimen para calificar para un visa U. Or you can also qualify to be able to change your status within the United States if you are applying for a visa called Special Immigrant Juvenile Status. También se puede cambiar su estatus adentro de los Estados Unidos si está aplicando para una cosa que se llama SIJ o en español es Inmigrante Especial Juvenil. And how do you get SIJ? You get SIJ if you're a minor under 18 in some states, under 21 in others, and you've been abused, neglected, or abandoned by one or both parents. Y para obtener un caso de SIJ, uno tiene que tener unos requisitos, y de los requisitos uno tiene que estar bajo de 21 años en ciertos estados y bajo de 18 años en otros estados, y tiene que experimentar violencia o abandonación de uno o dos de los padres.
You can also qualify to adjust your status here without leaving if you're applying for T visa, and the T visa is a visa you get when you're a victim of some form of trafficking. Y también se puede cambiar su estatus adentro de los Estados Unidos con una visa T, y la visa T es para la gente que han experimentado una manera de traficante. You can also adjust in here within the United States if you're applying for asylum. Y también asilo califica para la gente que quieren cambiar su estatus en los Estados Unidos. So unless you're applying for one or more of these humanitarian visas, and there are other types of visas, you have to, if you've overstayed your visa, unless you're applying for one of those humanitarian paths I discussed or others, if you come in without a visa, you would have to leave the country with a proper approved waiver to be able to consular process abroad. Si no estás aplicando para uno de esos tipos de visas humanitarias, uno tiene que salir, y cuando sale tiene que tener un permiso aprobado de los Estados Unidos antes que sale. So if to adjust status within the United States, you can adjust status within the United States if you came in with a visa and it has expired. That won't be a problem as long as it's a U.S. citizen, parent, spouse, or child filing for you. Y para arreglar su estatus en los Estados Unidos, no sería un problema si usted llegó a los Estados Unidos con una visa. Si usted llegó con una visa y quedó en los Estados Unidos demasiado tiempo, fuera de la expiración, no sería un problema. También si la persona que está aplicando es un ciudadano y es su esposo, su hijo o su padre. So my office is very experienced with filing petitions for people who want to adjust status within the United States or who have to consular process and get a waiver to leave the country and get their green card through consular processing. Nuestro bufete de abogacía tenía mucha experiencia con ese tipo de ley de cambiar estatus adentro de los Estados Unidos, y también para la gente que tienen que hacerlo con un procedimiento consular, y también con esos tipos de permiso de salir de los Estados Unidos. And the reason it's a good idea to talk to a lawyer before you file a petition is that sometimes you may think that you qualify for one relief, and instead you qualify for something better. And I could give you an example in the next, when we talk again. Let me let Tanya translate that. Y la razón que uno debería hablar con un abogado es porque uno se piensa que califica por una cosa y se pueden también, sin saber, calificar por otra cosa que sería mejor que una vez alguien tiene que hacerlo consularmente, pero se puede calificar por otra cosa que no tienen que salir de los Estados Unidos. So I'll give you two examples. I had a client who came in as a child came in through the border as a child and was married to a U.S. citizen, and of course, because of that, she would have to file a waiver and get it approved to be able to leave the country to be able to get her green card. But when we finished the consultation, we found out that she qualified for another pathway through her child who had been abusive to her. We were able to file a VAWA petition because she was the abused parent of a U.S. Citizen child who is over the age of 21. Y un ejemplo de esa situación es uno de nuestros clientes. Ella hizo una consulta con la abogada pensando que ella quiere hacer algo con su esposo haciendo la petición para ella, pero durante la consulta descubrimos que ella fue experimentando abuso de su hijo, que fue más que 21 años, y fue un ciudadano también. Y durante este procedimiento sabemos que
ella puede hacer su aplicación de VAWA y eso sería mejor solamente porque ella no tiene que salir de los Estados Unidos. Pero si ella fue con el procedimiento familiar, ella debería salir del país después de la aprobación de la petición de su esposo. We also have people who are able to adjust their status even though they came in without a visa because they've been here for a very long time and they met the cutoff. Y también tenemos clientes que pueden arreglar su estatus en los Estados Unidos porque ellos fueron en los Estados Unidos por mucho, mucho tiempo y ellos están afuera de la expiración y afuera de la ley. And we also have people who are able to adjust their status even though they came without a visa because they're married to somebody in the military or somebody who was in the military and was honorably discharged. Y también tenemos otros clientes que pudiera cambiar su estatus adentro de los Estados Unidos porque fueron en los Estados Unidos y durante ese tiempo fue casado con su esposo y su esposo fue un militar y a través de eso ella se pudo cambiar su estatus. So there are many ways and there are many reliefs for people who have either overstayed their visas or people who came in without a visa in the first place. But it's always a good idea to consult with a lawyer so that you know what your relief would be. Y hay muchas razones, muchas soluciones y maneras de arreglar su estatus y de cambiar su situación. Solamente tiene que hablar con un abogado para verificar las soluciones que van a funcionar para usted. So, and that will be it for today. Nice talking to you guys. If you need immigration assistance, please feel free to call my office, 973-993-1900. Y eso sería todo para hoy. Muchísimas gracias. Fue un placer hablando con ustedes y ayudándolos. Por favor, si ustedes tienen unas preguntas o quieren hablar directamente con la abogada, llame a nuestra oficina al 973-993-1900. Because at the Odunlami Law Firm, we fight for you to get your American dream. Porque aquí en el Odunlami Law Firm luchamos para su sueño americano. All right, take care till next time. Okay, fue un placer. Bye.